Bueno, entonces estábamos trabajando ustedes todo lo que es ya el estudio de memoria y empezamos a trabajar todo como el ámbito de lo que es memoria real, explicamos cómo trabajaba y entramos a ver, bueno, lo que debe tener usted como relevante cuando desarrolle también, sí, que debe siempre pensar en los recursos que va a consumir. No se olvide que las bases fundamentales son la modularidad y el acoplamiento, ¿sí? Entonces, entramos a ver lo que era multiprogramación en memoria real, que era en esta parte nos habíamos quedado y les había dicho que, bueno, las empresas no podían invertir en tener una máquina para cada proceso, entonces invirtieron en investigación y decían, ¿cómo, ¿por qué una máquina no puede hacer muchos procesos? Entonces surgió el concepto de multiprogramación. Lo primero que se investigó era si la máquina tenía capacidad de soportar varios procesos, ¿no? Es decir, el procesador, ¿qué está haciendo el procesador? Entonces se determinó, ¿sí?, que hay un momento dado cuando está haciendo entrada-salida, y les había dejado incluso que hagan ustedes una tarea, que cuando se está haciendo entrada, salida, ¿qué pasa con el CPU? ¿Qué estaba? ¿Qué estaba con el ocupado, CPU? No, no está ocupado. Cuando está haciendo ocioso, entrada-salida, ocioso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién se encargaba de hacer entrada-salida? De controlar. El operador. No, ya les dije en la clase anterior, ¿no ven? ¿Quién se encargaba de controlar? La gestor comunicación. de, gestor de memoria, No, señor. ¿Quién se encarga de controlar la operación de entrada-salida? Drivers. Los drivers son básicamente el medio como se comunica con el sistema operativo, pero ¿qué parte del sistema operativo es que la que controla todo esto? Ya les dije, ¿qué es el DMA? ¿Se acuerdan qué es el DMA? ¿Qué significaba? El acceso directo a la memoria. acceso directo a la El memoria. acceso directo a memoria. ¿Qué hacía? Liberaba la CPU del control. Entonces, cuando hace entrada-salida, se determinó que la CPU estaba siendo ocioso porque no tenía más procesos. Por lo tanto, se creó una fórmula para determinar ese tiempo, ¿no? El grado de multiprogramación. ¿Qué era el grado de multiprogramación? El grado de multiprogramación es el tiempo que el CPU está ocupado. Entonces, la fórmula fue, el grado de multiprogramación es igual al 100% que está el CPU, que debe estar ocupado, menos el tiempo que está haciendo entrada-salida. Y se saca el grado de multiprogramación o el tiempo que el CPU está ocioso. Entonces, por ejemplo, se tomó un promedio, ¿no? En un sistema, como ejemplo, y se decía así, si en un sistema, ¿sí?, el sistema pasa el 60% de su tiempo en entrada-salida, entonces, ¿qué puedo determinar? Si pasa siendo el 60% de entrada-salida, eso es el tiempo de entrada-salida. Entonces puedo determinar que mediante esa fórmula, que sería 1 menos, esto es 0.6, entonces el grado de multiprogramación es igual a 1 menos, perdón, ya está 0.6, ¿no? ¿A qué sería igual el grado de multiprogramación entonces? El grado de multiprogramación sería a 1 menos, otra vez, estaba pensando que tal El vez mandé a hacer esto, 40%, ¿se acuerdan? 0,4. 0,4. 0,4, exacto. Y esto ya hicimos, ¿no? Que esto equivale a ¿cuánto? Al 40%. ¿Sí? Claro, yo puedo determinar, decir, chévere, claro, si el 60% que un proceso está haciendo, entonces, ¿cuánto me falta para llegar al 100%? 40, ¿no? El 40%. Pero eso sale de un análisis lógico, no. Sale de este análisis del grado de multiprogramación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el 40% apenas está ocupando, yo no puedo deducir, ya, entonces con dos procesos estaría ocupando el 80%. Esto es falso, ¿no? No puedo decir que con dos procesos estaría el 80%. ¿Por qué? Porque involucra el tiempo. Entonces, no puedo arreglar cuando es el tiempo. Yo sé que no puedo definir una regla de tres simple. Yo sé que existe también la regla de tres compuesta, ¿no? Entonces, yo no puedo, cuando involucra tiempo, aplicar, ya saben, ¿no? La regla de tres simple tiene sus limitantes, ¿sí? Matemáticas, ¿no? Todo tiene una justificación con matemáticas. Entonces, ¿qué pasaría si yo le incremento un proceso? Entonces se aplica, ¿no? Para entender cómo va a trabajar.
Si le incremento un proceso más, entonces diría el grado de multiprogramación es igual a 1 menos con 2 procesos, ¿sí? Por el tiempo que está haciendo entrada-salida. Con 2 procesos. Entonces el grado de multiprogramación sería 1 menos 2. Y la probabilidad que está haciendo entrada-salida en esa máquina queda de 0.6. Estoy trabajando con este mismo ejemplo. ¿Sí? Entonces el grado de multiprogramación sería a 1 menos 0,6 por 0,6. Entonces, ¿cuál sería el grado de multiprogramación? 1 menos 0,6 menos 0,6. ¿Cuánto es? 0,6 por 0.6. 0,33. 0.33. 0,33. 1 menos 36. 0,33. ¿Cuánto es? Es 0,36 y Perdón, 36. y 1 menos 0,36 es 0,64, que equivale al 64%. Que equivale al 64%. Exacto. Entonces, miren, con 2 procesos ya se trabaja el 64%, ¿no? Entonces, esto les debe quedar más claro cuando estudien estadística y probabilidades. De ahí sale esta fórmula, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que con un proceso, con 2 procesos, con 3 procesos? Justamente eso estoy diciendo. Entonces, miren, ¿sí? Con un proceso ocupaba ¿cuánto? El 40%. Con 2 procesos, ¿cuánto estoy ocupando del CPU? ¿Cuánto está trabajando el CPU? El 64%. Es decir, apenas entre estos dos hubo un incremento del 24%. ¿Podría incrementar otro? Claro. ¿Cuánto saldría si lo pongo con 3 procesos? Entonces, mira, me está dando que sí, el CPU sí tiene capacidad de soportar más procesos, ¿no? Entonces, si yo hago, sería 3 por el tiempo que está haciendo, entonces 1 menos 3 por la probabilidad de que esté haciendo entrada-salida, que en este caso es 0.6, 1 menos 0.6 por 0.6 y por 0.6. ¿Cuánto da eso? 1 menos 0,216. 0,216. Entonces, ¿cuánto es el grado de multiprogramación? 0,784. 78. Que equivale al 78%. Con 3 procesos apenas está trabajando el 78%. ¿Sí? Entonces sí pasa el procesador. ¿Qué dicen aquí con 3 procesos? ¿Todavía habrá momentos en que el procesador pase ocioso? Con 3 procesos. ¿Habrá momentos en que... Perdón. Un momentito. Con 3 procesos. Miren. ¿Todavía habrá momentos en que el procesador pase ocioso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro, no estoy llegando al 100%. Bueno, la idea es no tanto llegar al 100% que trabaje mi procesador, pero no desperdiciar demasiado tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver, hagan el cálculo. Yo les había dicho, ¿con cuántos les mandé a hacer ustedes? Solo nos mandó a leer link. Ya, bueno. Entonces, miren, hagamos con 5 procesos. ¿Qué pasa con 5 procesos? 5 por 0,6. Esto sería 1 por 0,6 por 0,6 por 0,6 por 0,6 y por 0,6. ¿Cuánto da? 0,7776. 0,78. 1 menos 0,78. 0,92. 92, que equivale al 92%. Miren, entonces con 5 procesos se trabajó el 92%. Aún no llego al 100%. Pero miren cómo escalativamente el CPU sí soporta, en vez de estar trabajando con un proceso, ¿sí? El CPU
sí soporta más procesos. ¿Por qué? Porque hay tiempo en que no está trabajando y debo optimizar ese tiempo, ¿sí? Eso es la técnica de la multiprogramación. Esto está ocurriendo realmente en la multiprogramación. Entonces, con esto se deduce que sí puedo incrementarle más procesos a mi máquina, ¿no? Activamente con esta fórmula. Entonces, ¿ahora qué me falta? Listo, ya sé la primera parte. El procesador sí está en capacidad de soportar. Habrá un momento en que llega al 100%, entonces ahí por más memoria que le aumente ya no da más su procesador, ¿no? Y esta potencia del procesador se ha incrementado, debe conocer su hardware, ¿no? Esta potencia del procesador se incrementa también con la arquitectura de núcleos, ¿no? ¿Sí? 2 núcleos, 3 núcleos que tienen, ¿no? El I2, I3, I5, I7, I9. Eso es para aprovechar todavía mucho más los recursos del computador. Pero la otra parte que ya una vez de esto que lo que hablábamos, ¿sí? Una vez que superaron esto y vieron que sí podía soportar más procesos, ¿sí? Entonces ahora viene, ¿cómo puedo dividir a la memoria? Ahora, ¿qué me falta? O sea, ya sé que el procesador sí va a soportar más procesos. Ahora, ¿qué me falta? Tener esos procesos de memoria. Entonces, para tener esos procesos de memoria, tengo que hacer una técnica que me permita dividir a la memoria en partes para que esas partes almacenen más procesos. ¿Sí? Entonces, ahora viene aspectos que debemos tomar en cuenta en el manejo de memoria. ¿Sí? Los primeros aspectos que se deben tener en cuenta, ¿sí? Dentro del esquema de la multiprogramación es la protección y la relocalización. O sea, el sistema operativo debe garantizarme en este manejo de varios procesos protección a los procesos en memoria que no sean invadidos por otros procesos, ¿sí? Y la relocalización, que yo pueda volver a utilizar el espacio de memoria que está siendo utilizado por ese proceso. Si yo lo cambio, lo modifico. Entonces, protección y relocalización. Pero más de esto que ya vimos, ¿sí? Hay otros aspectos que debo tomar en cuenta, ¿no? La relocalización, la protección, compartición, organización lógica y organización física. La reubicación, ya vimos de la relocalización, ¿sí? Cómo los programas realizan en memoria y cómo los puedo localizar. Protección, que el proceso, la memoria, cuando está siendo ocupada por un proceso, debe protegerse para que no sea invadido por otros procesos. No haya otro acceso, porque si no se perdería la información. Compartición, ahora eso es en los nuevos sistemas operativos modernos, ¿no? ¿Sí? Un mecanismo. Tiene que ver mucho con la protección, pero flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito ese proceso que está en memoria compartir con otros procesos? Lo que hace usted ahora en programación orientada a objetos para dar usabilidad. Entonces el sistema operativo debe garantizarme esa flexibilidad sin dejar de lado la seguridad, ¿sí? Para que no se dupliquen los procesos, sino solo se compartan los procesos. Entonces, si un proceso, varios procesos utilizan a otro proceso que está ejecutándose en el mismo programa, ¿sí? Sería bueno que le permita compartir esos procesos, acceder, ¿sí? Y no generar copias en cada uno porque eso saturaría la máquina. La organización lógica, eso también es importante, porque la memoria debe garantizar o debe organizar un espacio de direcciones lineal o dimensional que conste la secuencia de bytes, o sea, donde yo pueda ver la dirección, ¿sí? La organización lógica o la dirección de cómo está organizada mi memoria. Debe darme esa estructura, ¿no? Y esto tiene relación también con la organización física, en cuanto a la memoria secundaria, ¿no? Permitir un almacenamiento a largo plazo de programas y datos al tiempo que una memoria principal pequeña mantiene los programas y datos de uso actual, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema operativo es un proceso que siempre debe estar cargado, entonces, ¿cómo garantiza que eso se mantenga y no se pierda? Entonces, una estructura relacional entre organización lógica y organización física. Entonces, llegamos al esquema de 2 niveles de cómo se organiza la memoria, ¿no? El flujo de información que va entre la memoria principal y la memoria secundaria. ¿Sí? Entonces, es algo que usted debe tomar en cuenta, ¿no? Por eso habla de que el programador, ¿sí? Debe tomar en cuenta eso, toda esta organización. ¿Por qué? Porque la memoria principal disponible para un programa y sus datos puede ser insuficiente. En ese caso, el programador debe crear una práctica conocida como superposición, en la cual el programa y los datos se organizan de tal forma que pueden haber varios módulos asignados a la misma región de memoria, con un programa principal responsable del intercambio de los módulos según se necesite, ¿no? Es decir, ahora, esto se conocía como overlays. Sí, esto es un avance que se da. ¿Sí? O sea, su programación, ¿cómo garantiza esto? Con la modularidad, o sea, no hacer un solo programa y lo otro con la... ¿Cuál es el otro de lo que tiene el acoplamiento? O sea, no hacer entre los módulos dependencia de uno a otro, sino tratar de ser lo más independientes
para que cuando se suben a memoria no se cargue todo el sistema, sino solo lo que necesita. Y así se vaya haciendo un intercambio de lo que va utilizando, ¿no? Entonces trabaja con la memoria disponible. ¿Esto dónde se establece? Primero, cuando haga usted una buena administración de los programas de cuando desarrolla, ¿no? Sobre todo usted que es de software, una buena gestión cuando desarrolla la programación sin malgastar tiempo, ¿sí? Y entonces programar en un entorno multiprogramado en donde el programador codifica, ¿sí? Bueno, no conoce durante la codificación cuánto espacio habrá disponible y en dónde estará el espacio, ¿no? No conoce dónde va a estar el sistema, pero sí impone requisitos, más o menos hace una evaluación, ¿no? Trata de optimizar el uso de memoria, ¿cómo? Con la modularidad y el acoplamiento como base de la programación. Tratar de hacer módulos independientes que no dependan unos de otros, no se enlacen, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando usted desarrolle, ¿sí? Este esquema, siempre vaya desarrollando, siempre va a trabajar bajo el esquema, aunque hay varias arquitecturas, pero el punto de partida, que este es mi programa principal, y ese programa principal tiene módulos, ¿sí? Y entonces el programa principal invocará esos módulos cuando yo necesito. Tratar de no tener mucho esto, ¿no? Que un módulo dependa de otro módulo. ¿Por qué? Porque ahí subo este programa principal, invoca este módulo, pero como no funciona solo, subirá estos dos también y saturaría la memoria, ¿no? Entonces, pero si yo le trato de tener independencia, por ejemplo, que no dependa mucho, que suba solo dos, optimizaría memoria. Y mucho mejor si yo trato de hacer una buena estructura de programación en donde este módulo sea independiente, entonces cuando lo invoco subirá solo este, ¿no? Como un primer plano. De ahí ya vamos a ver cómo luego en la memoria virtual estos aspectos cambian un poco, ¿no? Pero un punto inicial es eso. La independencia para que no, porque sería muy costoso tener en memoria todito el sistema, todito el programa, y solo ocupar una parte de él, entonces desperdicio memoria. Entonces, es parte de su tarea de programación controlar y administrar esto, ¿no? ¿Sí? Y dejar al sistema operativo solo la responsabilidad de administrar la memoria, manejar. El sistema operativo hace lo que usted le ordena, ¿no? Si dice sube todo, subirá todo. Y si quiere subir otro programa, le dirá memoria insuficiente y cómo. ¿Sí? Porque protege y respalda la información. Pero si sube solo lo que necesita, está dando opción a que otros procesos también puedan subir a memoria y de esa manera su máquina sea más eficiente en cuanto a programación, ¿no? Perdón, en cuanto a procesamiento, tiempo de CPU. Entonces, todos esos aspectos se tomaron en cuenta para tratar de dividir a la memoria, porque ya vimos cómo con esa fórmula se puede ver que sí, el procesador puede optimizar el tiempo dejando de estar ocioso. Pero para eso necesita tener procesos de memoria, no solo uno, sino varios procesos. Entonces, para poder varios procesos de memoria, tengo que dividir la memoria en partes. Ese arte de dividir la memoria en partes, crearon, ¿no? Tiene una historia ahí de cómo se va haciendo, ¿no? La primera manera como se hizo fue a través de particiones, o sea, dividirle en espacios y esos espacios les llamaron particiones. El primer esquema, la primera alternativa fueron particiones fijas, ¿no? MFT que se llama, particiones de tamaño fijo. ¿Qué pasaba? Que cuando se encendía el equipo se debía hacer un estimado de cuántos trabajos voy a hacer ese día, entonces de toda la memoria debía seleccionar una parte para el sistema operativo y el resto hacer particiones de tamaño fijo, analizando los tamaños estimados de trabajo, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. Miren, por ejemplo, si el sistema tenía 512 de RAM, entonces podía asignar 64K para el sistema operativo y el resto me quedaba para trabajar. Entonces le particionaban en espacios llamados particiones, ¿no? Esos espacios le dividían en espacios y podía ser una partición de 64K, otra de 128K y una mayor de 256K. 3 particiones. Con esas yo puedo tener 3 procesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, no? Si llegaba, por ejemplo, en un momento dado, pero esas particiones no podían variar, son de tamaño fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegaba en un momento dado una partición, ¿sí? Supongamos, de 120K, ¿qué pasaba? Buscaba dónde almacenarse, en ese caso se iba a almacenar en la de 128K, dejando un hueco, ¿no? Ese hueco, una fragmentación interna, ¿sí? De 8K, un hueco ahí desperdiciado, pero te alcanzaba, ¿sí? ¿Qué pasa si llegaba un proceso de 64K? No había problema, se almacenaba en el de 64K y ya está. Pero ¿qué pasaba si llegaba un proceso de 400K, por decir? O de 320K. De 320K. ¿Qué pasa? ¿Alcancen a uno de estos huecos, sí o no?
Entonces hasta ahí estaba el problema, ¿no? Entonces si me llega, repito, una partición, un trabajo, no una partición, un trabajo de 320K, un proceso, ¿dónde se almacenaría? ¿En cuál? ¿En la de 256, en la de 128 o en la de 64? ¿En cuál? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál se almacenaría? ¿Alcanza o no alcanza? No alcanza. No alcanza en No ninguna. alcanza, no alcanza en Ninguna. ninguna. Ese es el problema de las particiones de tamaño fijo, ¿no? Porque si insisto en ponerle en cualquiera de ellos me va a dar un overflow, ¿sí? Es error de overflow. Entonces, ¿qué es el overflow? Por ejemplo, si usted tiene una jarra de 2 litros con agua y va a poner un vaso de 1.5 litros y le suelta ahí los 2 litros, ¿qué va a pasar? Se va a regar, ¿no es cierto? Eso es un overflow. Entonces hay que evitar que ocurra el overflow. Entonces, aquí el programador debería tomar una decisión de dos alternativas. La una, reiniciar la máquina para particionar de nuevo la memoria y dejar un espacio para esta tarea, o dejar esta tarea para otro día en donde prende la máquina y ahí es la partición necesaria. Cualquiera de ellos es muy costoso porque toma su tiempo, ¿no? Entonces ese es el problema de las particiones fijas, o sea, no podía cambiarse, por lo tanto hacía que hacer un estimado de tarea y dejar las particiones en base a ese estimado. Si no se ajustaban a ese estimado, entonces hasta ahí llegaba el problema y debía tomar las decisiones, ¿no? Por lo tanto era inflexible, se dice, ¿no? Esto es del MFT, particiones de tamaño fijo. Miren, las particiones fijas, del mismo tamaño, de diferente tamaño, pero fijas, no podía cambiarse. Y obviamente no olvidar que hay una parte que va a estar utilizada del sistema operativo. Se inventaron algunas técnicas, ¿no? Para tratar de optimizar eso. Por ejemplo, las colas de entrada. Una cola de entrada para cada partición o una cola de entrada general para todas las particiones. Pero sea cual de ellas en donde va orientando, tratando de optimizar, porque obviamente los procesos entran y salen, esto en cierta manera mejoró el rendimiento, pero no superó el problema. No superó el problema, por lo tanto tuvieron que variar y generar ahora otra técnica, particiones de tamaño variable, MBT. ¿Sí? Esa es una nueva alternativa en donde se divide la memoria en particiones de tamaño variable. ¿Sí? Y en esas particiones, ¿sí? en esos espacios que se denominan huecos, es donde se iba a almacenar la información, ¿no? Entonces, pero como es de tamaño variable, se va alternando, se va almacenando la información. Y si, por ejemplo, quedan huecos muy pequeños y llega un proceso y todos esos huecos son de tamaño insuficiente, entonces, ¿qué toca hacer? Solucionar a esta fragmentación. ¿Cuál es la solución a la fragmentación? La compactación. Pero en tiempo real, ¿no? O sea, ¿qué era la compactación? ¿Quién me dice que era la compactación? ¿Qué es la compactación? Es juntar los huecos que quedan. Y unirlos para tener un hueco de mayor espacio, ¿no es cierto? Pero miren, eso se hacía en el disco duro y tomaba su tiempo. Aquí no puede tomar aquí es en tiempo real porque estamos trabajando en la memoria. Y obviamente si ocurre esto y se le va a hacer la compactación, entonces ¿qué pasa? Tomará su tiempo y será un poco costoso, ¿no? O sea, usted notará esto porque la máquina será un poco lenta hasta hacer el proceso de compactación. Pero bueno, da alternativas de solución a los problemas anteriores, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre. Este es el esquema para entender. Este es el esquema de lo que ocurre, ¿sí? Realmente con el manejo de la memoria real, ¿no? Entonces, miren, ahí hay un esquema, ¿sí? En donde podemos analizar los efectos del particionamiento de memoria real, de tamaño variable, ¿no? Voy a salirme un momento. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, genial. Voy a salirme un momento y voy a volver a entrar. Algo pasó con el Zoom de mi máquina, ¿no? Me esperan un momentito. Información sobre cómo trabaja la partición dinámica. Sí. Sí, entonces miren lo que ocurre acá, ¿no? Entonces,
básicamente, aquí podemos hablar de que bueno, entonces miren, en un primer esquema, creo que ya valió. En un primer esquema, ustedes pueden ver, ya solo utilizar el color rojo para que vean si ahí me da problemas. O vuelvo a lo mismo, me recordé. Otra vez. Si usted ve el primer gráfico, tiene ahí un espacio de memoria, en el literal A, en donde ve que una parte ya está utilizado por el sistema operativo, lo que es normal, ¿no? Esa parte que está utilizado, que ocupa 128K, mientras que deja 896K como espacio disponible para trabajo. Entonces, ¿cómo se van formando estas particiones variables? Entra un proceso, miren el literal B, entra un proceso 1 que se le llama de 320K, y ocupa su espacio porque tengo ahí el espacio de trabajo de 896K, entonces llega y hace el espacio ocupa el espacio de 320K y obviamente me queda todavía un espacio, lo que se denomina los huecos, ¿no? Un espacio, que aunque ese no es un hueco, sino un espacio de trabajo porque aún no se forman, de 576K. Tranquilamente para almacenar otros procesos, ¿no? Bueno, creo que se ve. Básicamente, podemos ver, ¿no? Podemos ver que en el primer espacio, ¿no? Como decía, este proceso. Luego me queda todavía este espacio para manejar otros procesos con 576K. Por lo tanto, pues llega otro proceso de 224K. Y todavía me queda un espacio de 352K, perdón, para alcanzar un proceso. Y llega un proceso 3, de hecho, ¿sí? Yo tengo el proceso 1, proceso 2 y proceso 3 de 228K. Al llegar ahí me genera un hueco de 64K. Pero hay que tomar en cuenta que así como está procesando la máquina, ¿sí? Un proceso ya puede haber terminado su tiempo en el CPU y salir. En este caso el proceso, perdón, en este caso el proceso 2 ¿no? Este no es el 1, sino el proceso 2, ¿sí? El proceso 2 es el que sale. Y miren, sale el proceso 2 dejando su espacio de 224K. Entonces me queda ocupado el proceso 1 de 320K, el proceso 2 de 228K, el proceso 3, perdón. Y me queda un hueco de 64K y otro espacio de 224K. ¿Sí? Llega a un proceso 4 de 128K. Entonces el análisis es, esos 128K, ¿dónde alcanza? ¿En los 224K o en los 64K? Obvio que va a ser en los 224K. Entonces entra ese proceso de 128 aquí en los 224K y me queda un hueco de 96K, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces tengo el proceso 1, el proceso 2, perdón, el 1, el 4 y el 3 procesos. Puede darse el caso que que el usuario nuevamente quiere utilizar el proceso 2, entonces entra nuevamente el proceso 2. Recuerdan que el proceso 2 tenía 224K, miren este caso, ¿no? Acá. Pero antes de eso vemos que un proceso se termina. ¿Cuál proceso se termina? El proceso 1. Sale el proceso 1 dejándome un espacio de 320K, tengo el de 96K y tengo el de 64K. Entonces, porque ya salió el proceso 1, también salió, ¿no? Se fue. Entonces, ¿qué pasa? En esta administración de memoria, llega nuevamente el proceso 2, pero el proceso 2 ya no puede retornar a donde estaba, a su espacio que dejó, porque el espacio que dejó ya fue utilizado por el proceso 4. Entonces, ¿qué le toca hacer? Buscar un nuevo espacio de estos. El proceso 2, ¿cuánto tenía? 224K, y como retorna, ¿en dónde alcanzará? ¿En el de 320, en el de 96 o el de 64? Obvio con el de 320, entonces entra el proceso 2 acá, en el de 320, dejando un hueco de 96K, entonces me queda un hueco de 96K, otro de 96K y otro de 64K. Me adelanto a lo que va a pasar, ¿no? Entonces así va gestionando la memoria. Entonces miren cómo va quedando los huecos. Memoria en tiempo real, de tamaño, por sus particiones de tamaño variable, porque van cambiando. Pero supongamos, ¿no? Tomemos este último esquema, el H. Tengo los procesos ocupados, el 2, el 4 y el 3. Y tengo los huecos del 96, del 96 y del 64. Supongamos que llega un proceso 5.
de 120K. ¿Dónde se almacenaría? Tengo de 96, de 96 y de 64. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Alcanza o no alcanza? No. No alcanza. No. Porque si lo forzo me provocaría un overflow. Entonces, ¿qué le toca hacer al sistema operativo? Al sistema operativo no le toca más que hacer lo siguiente. Dejar el espacio del sistema operativo, dejar aquí el proceso 2, dejar acá el proceso 4, dejar acá el proceso 3 y dejar aquí los huecos. ¿Sí? Aquí el de 96, acá el de 96 y acá el de 64. Ya, como ya están adyacentes, compactarlos. Compactar y me quedaría un hueco de ¿cuánto? Sumen 96 más 96 más 64. ¿Cuánto me quedaría? Compacta y ya me queda un espacio de ¿cuánto? 256. De 256K. 120 entra acá, sí. ¿Quién lo quería? Ya, entra. Y aquí se entraría el proceso 5 a ocupar los 120 y todavía me quedaría un espacio de ¿cuánto? 256 menos 120. 136. 136. 136K, un espacio. Miren, pero si ven ese proceso, hay que mover y todo. Y eso en tiempo real. No es como en el disco duro que cierra todo y le deja que haga la desfragmentación. Aquí no hay como. En tiempo real. Entonces, esto es muy costoso para la máquina. Es una solución, pero es una solución costosa. Pero al final es una solución. El momento de mover todo, de dejar los huecos y compactar, ¿no? Para que alcance este proceso. Eso es lo que ocurre en la memoria real con particiones variables. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? ¿Ninguna? Entonces, miren, eso ocurre en la compactación, ¿no? Porque ya no alcanza para evitar el overflow, pero igual va quedando la fragmentación, ¿no? Entonces, eso está explicado acá. Ocurre la fragmentación de memoria, tenemos los espacios libres y toca mover y compactar. Pero eso requiere CPU, o sea, consume tiempo, ¿no? ¿Qué será aquí? Un crecimiento dinámico de segmentos de datos. O sea, esto consume tiempo por el crecimiento del segmento dinámico de datos. ¿Qué es el crecimiento del segmento dinámico de datos? Ustedes son programadores por excelencia, ¿no? Entonces les voy a dar un problema. Veamos. ¿Cuál es este problema? Miren, si saben lo que es un array, para que quede claro esa teoría. Tengo un array. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de arrays conoce usted? Unidimensional, bidimensional y tridimensional. Exacto. Entonces, supongamos que tengo un array unidimensional. Listo, tengo valores. Está el espacio de desde qué número se maneja las direcciones de los espacios. Desde el 0, ¿no? Eso sí saben, ¿verdad? Posición 0, sí. Desde la posición 0. Y entonces aquí se cargan valores. Pongamos que aquí tengo el 10, acá tengo el, qué sé yo, el 30, por acá tengo el 20, por acá tengo el 50 y acá el 60. Listo. ¿Ya? Y les digo a ustedes que hagan con este array que me ordenen descendentemente. ¿Qué es descendentemente? Es decir, el valor, desde el valor más alto hasta el valor más bajo. ¿Cómo hacen ese ordenamiento? ¿Cómo harían? Voy a poner más claro esto. Tengo el 20. Aquí tenía el, a ver, 10. ¿Se acuerdan que tenía? Ya me hice el 20, 10, 20, 10, 20, 10, 30, el 20. ¿Sí? Vayan pensando cómo ordenarían. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían ese orden? Entonces tengo el 10, el 30, el 20, por acá estaba el 50 y acá tenía el 40, por decir, ¿ya? ¿Cómo ordenarían? ¿Quién me dice? A ver, programación. Se les manda a hacer eso en Java, ¿ya? Carguen un array con valores y luego lo ordenan
descendentemente. Puede ser ascendentemente mismo, también, pero en este caso quiero que sea descendentemente. A ver, rapidito, alguien que me diga, ¿qué técnica utilizaría? El método de la burbuja. Exacto, sí saben, ¿no? ¿Todos saben eso? ¿Qué es lo que evita? Por ejemplo, ¿qué solución sería, no? Cojo el 10 y comparo con el valor más alto para hacer intercambio. En este caso, el valor más alto es el 50 y tendría que el 50 venir acá y el 10 pasar acá y así ir cambiando. Pero ¿qué pasa si hago directo? El 50 viene acá, se carga el 50 y ¿qué pasaría con el 10? Si es que el 50 lo cambio acá, ¿qué pasaría con el 10? El 10 se pierde. Se pierde. Por lo tanto, la burbuja, creo una burbuja donde almaceno temporalmente el 10, luego el 50 lo subo acá, aquí me queda 50 y el 10 lo bajo acá. Y de la burbuja paso el 10 acá. Esto es el crecimiento dinámico de datos. ¿Estoy o no estoy ocupando más memoria? Sí. Luego tengo que comparar el otro y así ir haciendo intercambios a través de esta es la burbuja. Pero esto consume, ¿no? Ya cuando termino, claro, tengo que eliminar esa burbuja, pero estoy creciendo un crecimiento dinámico de datos. Entonces es igual aquí. Para mover los espacios, tengo que hacer un crecimiento dinámico de datos para no perder la información, sobre todo de los espacios que están en uso. ¿Sí? No es nada del otro mundo, lo que usted hace en programación. Entonces, eso es el crecimiento dinámico de datos y eso quiere decir que el momento que va a ser la compactación, se tiene que mover todo, va a consumir más memoria. ¿Sí? Va a haber un crecimiento dinámico de segmento de datos, va a consumir más memoria para poder hacer estos intercambios y ordenar la información. ¿Sí? Entonces, o consume espacio extra. Por lo tanto, si ya no hay espacio, más espacio extra, va a bloquearse la memoria, va a bloquearse la máquina porque no tiene cómo crecer más allá para poder hacer la compactación. Por eso la solución, reservar un área de memoria extra, tener siempre reservado para el caso que se dé la compactación. Pero el hecho que yo reserve memoria, ¿qué implicaría? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué implicaría? ¿Más memoria o menos memoria de trabajo? Inge, ¿puedes repetirme la pregunta? Disculpa. El hecho que yo reserve un espacio de memoria para el intercambio, ¿qué implicaría? ¿Tener más memoria de trabajo o menos memoria de trabajo? Menos memoria porque está reservando una parte. Exacto, menos memoria. Entonces miren las desventajas que hay aquí. ¿Sí? El crecimiento consume memoria y las desventajas. Miren, entonces ahí surgen inconvenientes en esto, ¿no? Pese a que ya parece chévere, todo se maneja dinámicamente, todo, hay inconvenientes. La primera, consume recursos del sistema. Bastantes recursos en forma productiva, que podría utilizarse eso más productivo, por ejemplo, si reservo memoria. La segunda, el sistema detiene sus actividades mientras compacta, ocasionando problemas en los tiempos de respuestas. ¿Sí? Puede requerirse la compactación con demasiada frecuencia, lo cual cada rato consumirá recursos del sistema y entonces se haría el sistema más lento. Y el último, ¿en base a qué criterio? Para evitar todo esto de aquí, debería tener un buen criterio de aprovechar el tamaño de las particiones frente al tamaño de los procesos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un hueco, dos huecos, uno de 18K y uno de 20K, y llega un proceso de 20K, tomar la decisión de asignar correctamente, ¿en cuál asignaría? En el de 24K, ¿no es cierto? Pero desperdiciaría un hueco de 4K. ¿Y por qué no en el de 18K? ¿Quién me dice? ¿Por qué no asignaría? ¿Por qué? Alcanza. Nah, pero ¿qué provocaría? Si le pongo el de 20K en el 18K, ¿qué provocaría? Un overflow. Overflow, desbordamiento, ¿no? Entonces eso ya el sistema se cayó. Entonces, para evitar eso, entonces miren, ahí hay un problema, ¿no? El principal problema es administrar correctamente estos espacios dinámicos de datos frente a los procesos. Como es un problema, ¿con qué resuelve usted los problemas? Con algoritmos. Algoritmos. Ajá. Entonces hay algoritmos, ¿no? Y hay que elegir cuál es el mejor algoritmo. O sea, hay algoritmos para poder asignar de mejor manera los procesos a los espacios de memoria. Tenemos el de primer ajuste. Se asigna el primer hueco que sea mayor del tamaño. Que sea rápido, evitar tiempos de búsqueda, optimizar las cosas. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo tengo un proceso, llega un proceso de 18K
y tengo un hueco de 20K, otro de 18K y otro de 24K. ¿Dónde se asignaría con este algoritmo? El primer hueco que sea mayor al de tamaño deseado. ¿Cuál es el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado? ¿Cuál es? 20. El 20. Se almacenaría acá. ¿Y ya? Que sea lo bastante grande para contener. ¿Por qué no en el de 24? Porque la ventaja de esto es que en el primero que encuentra que sea mayor, se asigna ahí. Y listo. La ventaja de esto es que no está perdiendo el tiempo en búsquedas. ¿Sí? Esa es la ventaja de este algoritmo. No pierde el tiempo en búsquedas. No pierde el tiempo en búsquedas, ¿no? Para nada. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿no? Aquí dice, Ingeniero, decide rápido dónde se colocará el trabajo. Dígame. una pregunta. Como estamos haciendo de 18 y 20, o sea, ¿qué pasaría con el 2? ¿Qué sobra? Ese quedaría para otro proceso. Si llega a otro proceso, igual buscará bajo este algoritmo cuál se va ajustando. En algún momento llegará un proceso que se ajusta al de 18. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, gracias. Listo. Tenemos otro algoritmo, el mejor ajuste, best first. Se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado. Menor resto libre. Pero este sí requiere de una búsqueda exhaustiva, o sea, consume, ¿no? Consume. Se ajusta mejor, pero consume. ¿Sí? Es costoso eso, ¿no? Entonces, en el mismo ejemplo, si tengo un proceso de 18K y tengo 3 huecos, uno de 20K, uno de 18K y disponibles, ¿no? Y uno de, ¿cuánto era el otro? 24K. ¿Dónde se asignará bajo este esquema? De 18. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lean el algoritmo. Menor resto posible. Cuyo tamaño exceda en la... perdón, sí, mejor ajuste. Está bien. ¿Cuál excede el menor ajuste? Estaba confundido yo. 18. Sería el de 18. ¿En cuánto excede? En 0. En 0. El 0 es un valor. Sí. Sí, por lo tanto, sí vale. Excede la menor cantidad. Y ya. ¿Pero qué tuvo que hacer? Buscar. Y eso consume, ¿no? Entonces sí, es muy bueno, pero consume. Mientras más procesos y más espacios o huecos tenga en la memoria, ¿qué pasa? Más tiempo se va a demorar en hacer las búsquedas, ¿no? Tenemos otro algoritmo, el peor ajuste. En este peor ajuste, el worst fit, en cambio, se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado. También requiere una búsqueda exhaustiva. Parece absurdo, pero miren, tiene su justificación de por qué es un buen algoritmo. Miren, si aplicamos lo mismo, ¿no? Acá voy a hacerlo. Proceso de 18K, hueco de 20K, 18K, 24K. Con ese algoritmo del peor ajuste, ¿dónde se irá? 24. Ajá, de 24K. Se asigna en el de 24K y me deja un hueco disponible de ¿cuánto? De 6K. 6. Entonces, la idea de ocupar el espacio que tenga mayor tamaño o el que exceda en mayor tamaño al que sea deseado es dejar un espacio tan grande que puede ser utilizado por otro proceso. Y así evita el problema de la compactación. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera un tamaño, un hueco de 64K, el de 18 se iría ya al de 64K. Si tengo 20, 18 y 64. Al almacenarse en el de 64 me dejaría un espacio de ¿cuánto? 18, 64 menos 18. ¿36? ¿Cuánto? 36. 46. Sí. Sí, tienes razón. 46. Mire, queda un espacio de 46. Si llega otro proceso de 18K o uno de 20K, alcanza tranquilamente en ese espacio. Y ya no es un hueco que se desperdicia para la compactación. Entonces, miren, no es una locura el del peor ajuste. La idea es ocupar el más grande para ir dejando huecos tan grandes que pueden ser utilizados por otros procesos y evitar la compactación. ¿Está claro? Sí. Entonces, miren la ventaja, ¿no? De ese algoritmo. Pero igual requiere búsqueda, ¿no? Y la búsqueda consume. Sí, mientras mejor sea el algoritmo, hay que ver cuál es el más óptimo. Tenemos el otro, el siguiente ajuste. Bueno, el del siguiente ajuste solo es una variante del mejor ajuste, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Simplemente deja marcas para optimizar las búsquedas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tengo un hueco de 18K y tengo disponibles
uno de 20K, uno de 18K, y uno de, perdón, 18K, y uno de, ¿cuánto era? 24K, y pongamos el de 64K también en este caso. El primer ajuste hace lo mismo del primer ajuste, el que exceda en la menor cantidad al de tamaño, en la mayor cantidad al de tamaño deseado. El primero que exceda en la mayor cantidad. El mejor ajuste, ¿dónde hace? Bien, y se agrega hasta aquí. Hasta ahí bien. ¿Pero por qué se llama siguiente ajuste? Porque aquí deja una marca, ¿sí? Deja una marca. Para si luego llega otro proceso que sea uno de 20K, la búsqueda ya no hace tomando en cuenta estos espacios ocupados, sino simplemente el resto. Es decir, cada vez va optimizando la búsqueda, lo que los otros buscaría en todo. En cambio, aquí optimiza la búsqueda, dejando una marca en el que ya se ha ocupado para ya no incluirle en la búsqueda y optimizar esta. Por eso se llama siguiente ajuste. De ahí la técnica que utiliza es la misma del primer ajuste, pero optimiza la búsqueda dejando marcas. Eso es todo, ¿no? Eso es la variante del siguiente ajuste. Y el último algoritmo es el de ajuste rápido. ¿Qué pasa con el ajuste rápido? Se mantienen listas ligadas separadas de acuerdo a los tamaños de los espacios, para así buscarle a los procesos un tamaño adecuado, un hueco más adecuado. Este consume, ¿no? Este se creó en base al crecimiento de los sistemas. ¿Qué es lo que hace? Como ahora las memorias son tan grandes, bueno, no ahora, sino en esa época, porque ahora ya no utilizamos mucho esto, pero es un punto. Entonces, tratar de ubicar un proceso, ¿sí? El proceso en la memoria tendría que buscar dónde. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una lista ligada, ¿no? O sea, como un índice en donde están los espacios para que el proceso se consulte en ese índice, vea el que más le conviene y se asigna acá. ¿Sí? Como los índices, ¿se acuerdan en la FAT? Similar, pero en memoria. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de esto? ¿Cuál creen que es la desventaja aquí? Este índice o esta lista ligada, ¿qué pasa? ¿Ocupa o no ocupa memoria? Sí, Sí. Y mientras la memoria sea más grande y tenga más direcciones, ¿qué pasará con esta lista? grande y pesada. También será más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, consumen recursos. Es óptimo, pero igual. O sea, todo lo que va siendo óptimo va consumiendo recursos y los recursos de hardware son costosos, ¿no? Bien, entonces, esos son los algoritmos. Toca ver cuál de estos algoritmos se ajusta mejor y aplicarlo. ¿Sí? Listo, esto de aquí es una explicación de lo que ya hice en la resolución de los ejercicios del problema de los huecos, ¿no? Y lo que hay que evitar la compactación, si no toca compactar. Pero la compactación es muy costoso, ¿no? De cualquier manera, esta multiprogramación fue un avance muy significativo y para aprovechar la memoria. Mientras hacía esto, surgió una técnica, ¿no? Esto ya fue quedando, o sea, daba problemas ya después con los crecimientos de los sistemas y la limitación siempre ha sido la memoria. Tener todo en memoria ya se hacía muy pesado y se saturaba la memoria y cada vez quedaba insuficiente. Entonces, lo primero que se inventó fue una técnica de programación, los overlays, que fue el punto de partida del nuevo tema que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué era el overlay? Bueno, el overlay, para terminar la clase, es muy simple. Fue una técnica que yo lo utilicé, que yo aprendí, pero yo lo practiqué en Pascal. Sin embargo, luego salió C, y claro, Pascal estuvo hecho C, y quien derivó esto fue prácticamente C. ¿Cuál era la idea? La idea era, esto es de programación estructurada. Esta técnica ya se implementa en programación orientada a objetos, ¿no? La idea es hacer un programa principal y el resto de subprogramas, o sea, la modularidad, ir acomodando en estructuras llamadas, estas estructuras se llamaban units, unidades, las units. ¿Sí? Entonces creaba estas estructuras, en software esto hacía el programador, ¿no? Y creaba sus units. ¿Y qué había en esas units? Subprogramas que hacían tareas. Igualito a lo que ahora ustedes hacen en las clases y dentro de las clases ubican los objetos. Aquí eran subprogramas. En cambio, ustedes dentro de los objetos tienen métodos, algo equivalente. Entonces hacía subprogramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta era una unit para matemáticas. Entonces aquí tenía un subprograma que hacía sumas, otro subprograma que sacaba las raíces y así, etcétera. Todo de matemáticas. Luego hacía una unit 2 con todo lo que era para diseño, porque ahí no había GUI, ¿no? Entonces yo hacía un subprograma para manejo del ratón, un subprograma para generar iconos, para generar ventanas, y un subprograma para manejo de ventanas, para manejo de mensajes, perdón, ¿ya? Y tenía otra unit, ¿no? Que sé yo, una unit para asistencia.
Y aquí tenía módulos de asistencia, ¿no? Las ayudas, un módulo que saque la ayuda, un módulo que genere soluciones y un módulo que me ayude a generar, qué sé yo, inconvenientes, a superar inconvenientes, recuperación de fallos. Y así tenía las units, ¿no? Unit 1, Unit 2, Unit 3. Y así más units. Entonces, esta programación lo hacía el programador, bien estructurado. Entonces, el programa principal no solo era que tenía que enlazarse a la unit e invocar lo que necesite de la unit. Se enlazaba a la unit e invocaba lo que necesita de la unit. Se enlazaba, claramente me acuerdo, a través del string más, y se soltaba la unit, se decía soltaba, o sea, ya se dejaba que ya no necesitó la unit, se hacía con string menos. String más y el nombre, y string menos el nombre de la unit, en donde yo desee. Y eso solo es enlazar a la unit. Y de ahí utilizaba cualquier procedimiento que está ahí. Esos procedimientos podrían estar implementados de dos maneras, ¿no? A través de procedures o a través de funciones, no importa. A la final eran subprogramas que hacen tareas específicas. Y entonces primero me enlazaba a la unit y luego lo invocaba. ¿Qué era lo interesante de esto? Que cuando le compilaba, el compilador hacía este reconocimiento de todo esto de tal manera que cuando lo mandaba a correr el proceso en memoria, en RAM, solo se subía el programa principal. ¿Sí? Y de acuerdo a la tarea que yo quiero hacer, invocaba y subía memoria a la unit. Solo subía la unit que necesito. Por ejemplo, donde estaba la unit 1, entonces subía, ya, ese rato. Mientras que la unit 2 y 3, ¿en dónde estaba? En disco. Necesitaba la unit 2, pues lo invocaba y se subía memoria a la unit 2. ¿Sí? Ya no necesitaba la unit 1, soltaba. No es que bajaba disco, sino desaparecía porque siempre estaba la copia en disco y liberaba memoria. Y así iba jugando, ¿no? Entonces era una programación pensando en las cosas. ¿Qué optimizaba con eso? El uso de la memoria, ¿no? Porque la memoria se iba saturando. Esto se denominó los overlays, ¿sí? Es una nueva técnica que se apareció en ese momento. Fue básicamente en los 90, ¿no? Que apareció esto de los overlays con Pascal. Pero claro, el pionero que implementó y cómo se programa esto fue en C. Y esto dio origen a lo que ahora ven ustedes como administración de memoria, ¿no? Lo que da lo que ven en estructura de datos. Entonces, miren, eso eran los overlays. ¿Está claro? Entonces, miren, ¿qué pasaba aquí con los overlays? Tener cosas en memoria y otras en disco. Y subir a memoria solo lo que necesita mientras el resto está en disco. Pero eso era controlado por el programador. O sea, cuando yo programa tenía que hacer esta estructura. Por lo tanto, necesitaba un profundo conocimiento del hardware donde va a funcionar. Entonces, como era dedicado para ese hardware, bajo ese sistema operativo, ya no era tan transportable. O sea, ya no podía poner en otra máquina con diferente sistema operativo porque me daba problemas. ¿Sí? Esa es la desventaja. Entonces, aquí, este es el punto de partida, pero aquí el programador requiere tener un conocimiento muy profundo del equipo de cómputo, las llamadas al sistema operativo y todo el trabajo de este tipo de programación. Otra desventaja es la portabilidad. ¿Sí? Pero el sistema operativo me ayudaba en controlar esto, ¿no? Era muy bueno. ¿Por qué? Ya no saturaba memoria. Yo controlaba qué está en memoria y qué ya no está en memoria. Y así controlaba mi programación y mis procesos y ejercía más control sobre mi sistema. Pero eso lo hacía el programador, ¿no? Entonces, llamar los procedimientos y tener el disco. Eso eran los overlays. ¿Está claro? ¿Lo que es los overlays? Sí, ¿Sí? Y eso da el punto de partida a lo que ahora se utiliza en los nuevos sistemas operativos. En base a este estudio de los overlays, se generó el siguiente tema que vamos a ver en la siguiente clase, que es la memoria virtual, ¿no? Entonces les dejo ahí para que estudien y nos vemos la siguiente clase para ver memoria.